Bienvenidos de nuevo a Ecos Bélicos del Mundo. Llegamos al acto final de nuestra saga. Hemos presenciado el nacimiento de Babilonia bajo el férreo código de Hammurabi. La hemos visto expandirse y defender su ley y su cultura en la inmensidad inhospitalaria del desierto mesopotámico y, finalmente, la hemos situado en el camino inexorable de una nueva forma de hacer la guerra. El trueno organizado y la logística impecable de los carros getaites. Ahora, la nube de polvo que el rey Samsu-Datana divisaba con inquietud desde la cima de sus monumentales murallas, ha dejado de ser una amenaza hipotética y lejana para convertirse en una realidad asfixiante tan densa que parece bloquear la luz del sol. Las puertas de la ciudad más gloriosa del mundo antiguo, que durante siglos se creyeron el centro inamovible y divino del universo civilizado, están a punto de ser golpeadas por el implacable martillo forjado en las montañas de Anatolia. Pero antes de que se desatara el golpe final, se vivió una espera tensa, cargada de presagios, casi con la solemnidad de un ritual, durante largos días que fácilmente se extendieron a semanas de angustiosa observación. Los habitantes de Babilonia asistieron a un oscurecimiento progresivo del horizonte. El aire de la ciudad se saturó con un olor nuevo, ajeno a su ecosistema. Ya no era el aroma familiar de las crecidas fertilizantes del Éufrates, ni el del barro cocido al sol para formar sus ladrillos. Era un hedor acre, una mezcla potente del sudor de miles de hombres en marcha, el cuero trabajado y frotado de las armaduras, la madera de los carros, forzada al límite de la resistencia, y el metal calentado por la fricción constante y ominosa de una guerra en movimiento. Babilonia no era una presa fácil. Era la encarnación de la fortaleza. Sus murallas no eran meras barreras de contención, sino construcciones legendarias, diseñadas para ser un ecosistema defensivo absolutamente inexpugnable. Consistían en un doble anillo de ladrillo esmaltado con betún y estaban flanqueadas por fosos profundos alimentados constantemente por las aguas del río. Sin embargo, su verdadero poder radicaba en su simbolismo. Cada ladrillo azul, cada relieve de animal mítico, cada inscripción grabada en su base proclamaba no solo la habilidad de sus ingenieros, sino la eternidad garantizada de la ciudad y el favor explícito y perpetuo de su dios. Patrón Marduk Mursili, primero rey de Ati, no había viajado más de 700 kilómetros para ensarzarse en un asedio de desgaste y hambre que podría durar años. Su misión era ejecutar una operación de castigo que sería quirúrgica, violenta y fulminante. Los hititas, auténticos maestros de la logística militar de la Edad del Bronce, habían logrado mantener una línea de suministros a lo largo de esa titánica distancia a través de territorios hostiles. Esta hazaña de coordinación y disciplina no solo aseguró que su maquinaria de guerra llegara intacta, sino que mantuvo la moral de la tropa en un punto álgido justo en el corazón de Mesopotamia, donde otros ejércitos invasores se habrían disuelto por el desgaste, la enfermedad o la deserción. El ejército de Hatti avanzó como una entidad cohesiva, perfectamente alimentada y férreamente disciplinada. El asedio, más allá de la batalla por los muros, fue el choque violento de dos cosmovisiones irreconciliables. Por un lado, se encontraba la resistencia desesperada de una casta sacerdotal babilónica que confiaba ciegamente en la intervención sobrenatural. Estaban convencidos de que Marduk, en el último instante, descendería o enviaría un milagro final para proteger su morada. Los rituales se multiplicaron. Las procesiones de penitentes recorrieron las avenidas sagradas con la esperanza febril de encontrar una señal propicia en el cielo. Por otro lado, estaba la fría y pragmática determinación de un ejército de montañeses que veían en Babilonia no un lugar sagrado, sino un mero objetivo técnico, una fortificación que debía ser desmantelada. Los babilónicos miraban al cielo esperando el fuego divino. Los hititas, en contraste, inspeccionaban meticulosamente los cimientos de las grandes puertas, buscando el punto exacto donde aplicar la fuerza bruta y la ingeniería. El asalto final no fue el desordenado tumulto que a menudo imaginamos de la guerra antigua, sino una coreografía de destrucción, meticulosamente planificada y ejecutada. Mersili primero utilizó a su infantería pesada para saturar las defensas exteriores de la muralla, manteniendo una presión constante e incesante que impedía la comunicación efectiva y la coordinación entre los defensores babilónicos
El ruido era un arma psicológica. El estruendo de los cuernos de guerra, los gritos acompasados de las órdenes y el golpe rítmico y martillante contra los escudos de cuero y bronce. El objetivo estratégico no era únicamente desgastar el ladrillo de los muros, sino quebrar lenta, pero seguramente, la voluntad y la mente de quienes los defendían, mientras la infantería ejercía esta presión frontal. Los carros de guerra hitetas patrullaban el perímetro de la ciudad con una disciplina aterradora. Su presencia cortaba de raíz cualquier intento de salida o incursión por parte de la guarnición. Desde la altura de las murallas, los defensores podían ver estos carros describiendo amplios círculos, siempre presentes. Como una sentencia silenciosa que no admitía apelación, la superioridad técnica del metal hitita volvió a ser un factor decisivo. Las monumentales puertas de madera de cedro reforzada, símbolos de la invulnerabilidad de la ciudad, comenzaron a astillarse bajo el uso rítmico y perfectamente coordinado de arietes de gran tamaño, cuyas puntas de bronce chocaban una y otra vez. A esto se sumó la labor experta de los zapadores, que protegidos por grandes escudos, lograban socavar los ladrillos de la base uno a uno. Cada golpe exitoso era una negación directa de la supuesta invulnerabilidad de Babilonia. Cuando la gran puerta de Ishtar fue finalmente forzada y cedió, se produjo un instante de silencio. Fue un silencio antinatural, brevísimo, como si la propia ciudad hubiera contenido el aliento en un último espasmo. Inmediatamente después, el silencio sagrado fue aniquilado por el grito salvaje de la conquista. Los carros pesados, con sus ejes aún calientes por la marcha y la fricción, entraron en tromba por las avenidas procesionales. El eco ensordecedor de los cascos de los caballos, retumbando sobre el pavimento de ladrillos azules esmaltados, marcó el fin irreversible de una era dorada. No hubo intervención divina. El frío acero hitita, resultado de su superior metalurgia y organización, penetró sin dificultad hasta el templo de Esagel. Esto no fue solo una victoria militar, fue una demostración brutal de que la fuerza organizada de los hombres había superado a la inacción de los dioses. Lo que siguió a la irrupción no fue un mero saqueo caótico dictado solo por la codicia, sino una operación diseñada para la humillación total y el borrado sistemático. Mersili primero entendió con una frialdad política notable que para borrar a un imperio de la historia y neutralizar cualquier posibilidad de resurrección, primero había que secuestrar su identidad fundacional. El acto más devastador de toda la campaña fue la profanación calculada del santuario principal. La estatua de Marduk, el dios que era garante del orden cósmico de Babilonia, fue arrancada de su pedestal de culto con violencia. Fue cargada y atada a un carro para ser arrastrada hacia el norte, hacia Hattusa, como un prisionero de guerra más. Para un ciudadano babilónico, presenciar la partida de su dios no era una mera ofensa religiosa, significaba el colapso literal del universo. Si Marduk podía ser capturado, entonces las leyes, los contratos, los cimientos de la civilización y hasta el predecible paso de las estaciones quedaban en entredicho. El palacio de Hammurabi, el símbolo de la primera gran dinastía, fue despojado de cada adorno, de cada símbolo de grandeza. Los archivos de tablillas de arcilla cocida, que custodiaban siglos de saber sobre astronomía y administración, fueron dispersados, rotos y pisoteados por las botas de los soldados. No fue solo destrucción física, fue la interrupción deliberada y violenta de la memoria histórica. Babilonia fue desalmada, reducida a una cáscara monumental vacía de su espíritu. Tras el saqueo y la humillación ritual, Murzili I tomó una decisión que desconcertó a los supervivientes. No se quedó satisfecho con haber decapitado a la potencia más rica y antigua de su tiempo. Dio media vuelta y emprendió el larguísimo regreso a Hattusa, llevándose consigo la estatua de Marduk. Su retirada dejó tras de sí un vacío político absoluto. La compleja y altamente organizada maquinaria estatal babilónica, basada en una burocracia eficiente y milenaria, simplemente dejó de funcionar de un día para otro. Nadie cobraba impuestos, nadie registraba nacimientos, nadie administraba justicia. El silencio que siguió al estruendo de los carros hitetes no fue solo un silencio físico, fue un silencio administrativo, un vacío burocrático frío y absolutamente paralizante. Babilonia quedó como un cadáver exquisito,
aún imponente en su arquitectura, pero carente por completo de vida interna o liderazgo. La dinastía amorrea se evaporó en el humo de los incendios. Este caos estructural, esta anarquía de poder, permitió que los casites, un pueblo guerrero de los montes sagros, descendieran sin encontrar resistencia a las llanuras mesopotámicas y reclamaran el trono vacante. Ellos reconstruirían Babilonia sobre fundamentos culturales distintos, inaugurando una etapa de transformación que duraría siglos. La caída de Babilonia en el 1595 a.C. se erige como una advertencia que atraviesa los milenios. La prosperidad, la cultura avanzada y la ley son estructuras frágiles si no son capaces de evolucionar y adaptarse al ritmo de la tecnología militar. Babilonia se aferró a un pasado glorioso y a la confianza en sus dioses. Los hititas, en cambio, apostaron por la fría eficiencia de la máquina de guerra y la logística integrada. Hoy los fragmentos de aquellos ladrillos esmaltados siguen contando la misma historia de un colapso. La ciudad volvería a ser el centro del mundo mucho tiempo después. Pero la Babilonia original, la de Hammurabi, murió aquel día fatídico, entre el estruendo de los carros y el silencio abrumador de unos dioses humillados. Gracias por acompañarnos en esta saga de ecos bélicos del mundo. Hemos viajado desde el nacimiento de la guerra organizada hasta el colapso de un modelo completo de civilización. La historia de la guerra no termina aquí. Aprende, se adapta y vuelve, una y otra vez.